Ahora, esas críticas, si uno va entendiendo, para mí, desconocedor de todas las corrientes, le va a uno permitiendo entender qué tipo de debate tenemos en Colombia. La discusión de antidemocrático. ¿Qué es lo antidemocrático? Que entre el 2012, el 2013 y el 2004 no se hubieran asignado sino 75 millones de dólares para el problema, y solo con la intervención de la Corte del 2004 se incrementa el presupuesto hasta llegar a cerca de 2 millones de pesos si uno suma los recursos del nivel nacional y el nivel central, y todavía es insuficiente. Entonces ahí la discusión empieza un poco como a matizarse de alguna manera. Uno. Dos, hay cosas que no va a poder transformar. Si en el PIB en este momento lo que más creció en la economía fue la construcción, ¿cómo va a modificarse el modelo de subsidios por construcción, que es lo que está planteando de alguna manera la Corte en la discusión del diseño de la política de vivienda? Va a ser muy difícil que en esa realidad eso se transforme en el corto plazo. Al mismo tiempo hay cosas que uno dice no se han logrado impactos. Yo me pregunto cuánto se demoraba en atender y en qué país del mundo se logra atender población desplazada, que discutíamos con Luis Eduardo en estos días. Por ejemplo, en la comunidad comunal, en el río Campado, ¿cómo se hace para llegar en menos de 24 horas a brindar asistencia? Si no es con un aparato estatal que está moviéndose para poder llegar a esas zonas, y que en gran parte eso ha sido también logrado por el impulso que se ha efectuado desde la Corte Constitucional. Ahora, la Corte no se ha metido, como queda en el mismo texto, a dar órdenes específicas en el caso de la P025, sino que ha dicho, usted es el que tiene que diseñarlo. Lo que le está planteando es cuáles son los objetivos y bajo qué criterios tiene que medir el alcance de esos objetivos. Y creo que eso es muy interesante en cómo lo recoge el libro, porque permite entender que muchos de esos debates son debates que se han ido resolviendo en la práctica en la misma intervención que ha hecho la Corte en este caso. Ahora, si uno ve todo el efecto deliberativo, esos elementos simbólicos, y los ubica uno en más audiencias, este es el periodo de mayor producción de documentos para la Corte a través de las audiencias regionales, es todo el proceso de deliberación que hay en los niveles locales. El hecho de que la Corte haya dicho vamos a hacer audiencias locales ha generado discusiones entre gobernaciones, alcaldías, población desplazada, ONGs que no estaban participando, que están participando desde lo local, y ese proceso sigue siendo un proceso bastante vivo. El estar he tenido la oportunidad de acompañar, por ejemplo, discusiones en ese río que les planteaba, de horas y horas en Guaunán, que uno no entiende nada, que están planteando cómo interpretan lo que la Corte está diciendo, y lo único que uno entiende es cuando dicen T025 Corte Constitucional, y el resto del tiempo no entiende de qué están hablando, porque están hablando en su idioma. O lo que planteaba una funcionaria del Consejo Noruego, María Angélica Alvarado, con la comunidad coreguaje en el Chad, y es que se pasaron un fin de semana preguntándose por qué una corte, que no saben qué es una corte, había dicho que ellos iban a extinguir. ¿Qué significaba eso para la comunidad? Que hay unas comunidades indígenas que se están extinguiendo. ¿Qué significa eso para ellos? Se quedan todo un fin de semana debatiendo eso internamente. Una crítica, no una crítica, sino una reflexión sobre participación y lo que queda aquí, para dónde va el proceso. En participación es muy crítico el libro, diciendo que es que no hay un proceso de participación de la población. Yo recuerdo dos escenarios: primero, la primera audiencia de 29 de abril del 2005, en que la población desplazada presentó unos informes muy importantes, y luego cuando en el marco del auto 178 la orden de la Corte era decirle a los ministros que tenían que entregar mensualmente informes directos a la población desplazada. Eso es muy interesante, que un ministro tuviera que decirle organizaciones de población desplazada, este es mi informe de gestión, y que la población contestara señalando los problemas de política pública, en este caso son A, B o C. Lo difícil es ver si no expusimos con el proceso a la población desplazada a un nivel de compromiso y obligaciones que no tenían en ese momento los elementos para poder abordarlo, y la consecuencia de eso es también un desgaste de los procesos organizativos de la población desplazada. Entonces, ¿cómo se logra corregir ese tipo de problemas? ¿Qué cosas qué le recomienda el libro? Y uno va encontrándolo allí a la Corte cómo continuar. Plantearía dos cosas: la necesidad de cierre de procesos, de no volver a abrir discusiones que ya han sido definidas por la Corte. ¿Cómo plantear la lógica de desbloqueo? Porque otra vez en algunos campos continuamos desbloqueados. ¿Cómo pensar en el desbloqueo hoy? Y finalmente, ¿cómo oxigenar a la Corte?
porque la Corte en este momento es en la que confluyen todos, pero la Defensoría del Pueblo no está hablando públicamente, más allá del escenario de la Corte, de lo que ocurre con los desplazados, con la Procuraduría. Si todo confluye en la Corte, desgastamos la Corte. Y en esa medida lo que tienen es que mantenerse todos los equilibrios, que es precisamente lo que desde el auto 176 la Corte empezó a plantear, qué es lo que tiene que hacer cada uno de los que intervienen, cuál es el rol dentro del Estado de órganos de control, cuál es el rol de la sociedad civil, en fin. Bien, lo primero que sigue en Colombia es que de algún modo hay un proceso que sigue adelantando la Corte. Nosotros vemos con satisfacción que la Corte ha mostrado una señal de continuidad, porque aquí de nuevo vamos a una particularidad. Lo interesante es que la Corte ha llegado tan lejos en la era Uribe, es decir, en la era del hiperpresidencialismo y una obsesión por la concentración del poder. Aquí más que discutir el problema de cómo garantizar los absolutos límites de competencia, lo que hay que garantizar es la separación de poderes, porque sin una independencia de la Corte no habríamos logrado avanzar. Y la Corte no es una Corte que esté tan fuera de lo político, como dicen algunos autores. La Corte en Colombia es elegida por el Congreso con alguna representación del gobierno y otros de las Cortes de Justicia, como una representación mixta, y obviamente esta es una de las primeras dimensiones. Como ya la reelección quedó establecida, todos los candidatos y los presidentes van a querer 8 años, y hay que ver cómo garantizamos la independencia de las Cortes, porque sin darle una fuerza y una independencia a las Cortes, este proceso se puede abortar, y si se abortara el proceso llegaríamos a la idea de que ni el estado de cosas inconstitucional sirvió para resolver unos problemas crónicos de la sociedad colombiana. Sería el peor camino a nuestro modo de ver. Lo segundo, creo que hay que desarrollar este debate justamente que plantea el libro con la sociedad colombiana. La verdad es que hay una ignorancia muy grande en la sociedad colombiana sobre el sentido del fallo. Yo creo que la Corte ha sido supremamente cuidadosa en la definición y el respeto a las competencias del gobierno y del poder legislativo, pero ha reclamado desde su competencia una responsabilidad y una respuesta al criterio de goce efectivo del derecho. Y yo creo que hay que respaldar socialmente la Corte Constitucional. Por eso se creó la Comisión de Seguimiento, no solo como una instancia técnica, sino como una instancia de respaldo a la sociedad, a la Corte, perdón, desde la sociedad colombiana. Pero no basta el apoyo especializado de los agentes humanitarios, sino que hay que buscar la manera de trabajar en la dirección de que los fallos estructurales son un camino muy importante en un país donde hay déficit estructural. Aquí hay un déficit estructural, por ejemplo, la sentencia se hace posible porque el desplazamiento congrega vulnerabilidades humanitarias, como lo planteó Rodrigo, tragedias humanitarias más tragedias sociales, es decir, al que acumule 10 tragedias se le declara un estado de cosas inconstitucional, pero realmente los demás están esperando. Y creo que esa es una primera tragedia. La segunda tragedia es la de la institucionalidad. La institucionalidad no estaba preparada para esto, descubrió después de 10 años que había desplazado y aún no alcanza a atender lo que la Corte reclama, que es un mínimo vital. Y creo que ese es un segundo elemento. Y el tercero, yo creo que claro, la Corte Constitucional no tiene un poder de sancionatorio suficientemente fuerte, creo yo, pero la Corte Constitucional ha venido haciendo un seguimiento sistemático. Yo comparto la teoría de Andrés de que haya cierres, es decir, si por ejemplo el derecho a la salud tiene unas garantías en materia de cubrimiento, pero aún tiene déficit en esquemas de vacunación para niños, en esquemas de atención a mujeres lactantes, en esquemas de atención psicosocial, hay que dar plazos para operar esos cierres para el efecto de que la sociedad colombiana no llegue a la conclusión a la que están llegando los líderes de población desplazada. Esa es la Corte, está de nuestro lado, es una Corte comprometida con los derechos, pero no le hacen caso al gobierno. Esa deslegitimación eventual de la Corte es muy grave y creemos que hay que salirle al paso con cierres, pero claramente decimos no se puede simplemente cerrar un estado de cosas inconstitucional sin que se haya logrado satisfacer el criterio esencial que ha planteado la Corte, que es el tema del goce efectivo de derechos, y para eso la Comisión de Seguimiento ha hecho una propuesta. Hay que hacer un pacto fiscal y un pacto social, político, de respaldo a lo que la Corte ha planteado. Lo que la Corte ha planteado es lo que se debería llamar en Colombia el plan de consolidación, y no lo que llaman aquí plan de consolidación. Yo creo que ese es el camino que nosotros creemos que se debe tomar, porque lo que está pendiente es nada menos que las soluciones duraderas y la reparación integral, como diría el magistrado Nilson Pinilla, el futuro de estas familias y las de sus niños en la próxima.